Apreciados amigos, en esta ocasión voy a compartir con ustedes la demostración de una de las propiedades de los logaritmos que nos va a permitir hacer el cambio de base. Luego veremos algunos ejemplos de aplicación de esta propiedad. Vamos entonces a ver dicha demostración. Empezaremos compartiendo la definición de lo que es un logaritmo. Tenemos entonces logaritmo de x en base a igual a m. Según la definición de logaritmo, esto es posible si y solo si la base, en esta ocasión representada por la letra a, al elevarse a un exponente que es igual al logaritmo, representado en esta oportunidad por la letra m, debe darnos como resultado una cantidad igual al número o argumento que aquí está representado por la letra x. Ya tenemos entonces frente a nosotros y en nuestra pantalla la definición de lo que es un logaritmo. De esta expresión nos vamos a quedar con la ecuación a a la m igual a x. Y con nuestra expresión inicial, logaritmo de x en base a igual a m, la vamos a conservar porque más adelante la necesitaremos para llevar a cabo la demostración de esta propiedad. Entonces, concentramos nuestra atención en la ecuación a elevado a la m igual a x. A esta ecuación le vamos a aplicar el logaritmo en base b. Empezamos aplicando logaritmo en base b al primer miembro. Lo mismo hacemos con el segundo miembro para que la ecuación se mantenga. Ahora aplicaremos el logaritmo de una potencia y esto lo haremos en el primer miembro de esta ecuación. Si nos fijamos precisamente en dicho miembro, nos daremos cuenta ahí que tenemos logaritmo de una potencia, es decir, de a a la m, en base b. La propiedad del logaritmo de una potencia consiste en tomar el exponente del número argumento, para que éste pase a multiplicar, en esta ocasión, al logaritmo de a en base b. Ahora lo que vamos a hacer es despejar m. Si nos fijamos en el primer miembro de esta ecuación que estamos trabajando, tenemos allí a m multiplicando con el logaritmo de a en base b. Así que vamos a despejar m, por lo tanto desplazamos al logaritmo de a en base b que está multiplicando, pasaría a dividir al segundo miembro. Entonces despejamos m y tenemos como resultado m igual al logaritmo de x en base b sobre logaritmo de a en base b. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de m. Y precisamente la expresión que habíamos conservado contiene a m que es igual al logaritmo de x en base a. Procedemos entonces a hacer el reemplazo de m por logaritmo de x en base a en nuestra ecuación. Resultando de esta manera la demostración de la propiedad de cambio de base de logaritmos. Esta es nuestra propiedad. Y si nos fijamos allí, tenemos pues al logaritmo de x en base a igual al logaritmo de x en base b sobre logaritmo de a en la misma base b. Ahora veamos algunos ejemplos de aplicación que nos permitan comprender mejor el uso de esta propiedad. Para ello vamos a tener presente a la fórmula que nos permite hacer el cambio de base, así como ven ustedes en su pantalla. Veamos el primer ejemplo. En este primer ejemplo se nos pide transformar a base 7 el logaritmo de 5 en base 2. Según nuestra propiedad, esto sería igual al logaritmo en base
7, porque es a base 7 que le vamos a transformar, sobre el logaritmo también en base 7, según nuestra propiedad. El número o argumento del logaritmo numerador viene a ser el número o argumento de nuestro logaritmo a transformar. Aquí está. Y el número o argumento de nuestro logaritmo denominador viene a ser la base de nuestro logaritmo a transformar. Esto es según nuestra propiedad. Y es así como logramos hacer el cambio de base del logaritmo de 5 en base 2, cambiado por supuesto a la base 7. Ahora tenemos por aquí un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo se nos pide transformar a base 5 el logaritmo de 8 en base 9. De acuerdo a nuestra propiedad procedemos de la siguiente manera. Tendríamos entonces en el numerador el logaritmo en base 5 y en el denominador también logaritmo en base 5. Ahora, el número dado, de acuerdo a nuestra propiedad, viene a ser el número o argumento del logaritmo a transformar, es decir, 8. Y el número o argumento del logaritmo denominador viene a ser la base de nuestro logaritmo a transformar. Por supuesto, esto de acuerdo a nuestra propiedad. Ya tenemos entonces hecha la transformación. Sigamos viendo ahora un tercer ejemplo. En esta oportunidad se nos pide transformar a base 6 el logaritmo de 4 en base 3. Procedemos. Colocamos entonces en el numerador, de acuerdo a nuestra propiedad, logaritmo en base 6. Precisamente a base 6 tenemos que transformar este logaritmo de 4 en base 3. En el denominador también colocamos logaritmo en base 6. Ahora, el número o argumento del logaritmo numerador viene a ser pues el número o argumento de nuestro logaritmo a transformar, que es 4. Insisto, esto es de acuerdo a nuestra propiedad. Y el número o argumento del logaritmo denominador constituye aquí la base del logaritmo a transformar, que aquí sería 3. Esto vendría a ser la transformación a base 6 del logaritmo de 4 en base 3. Y por último tenemos el siguiente ejercicio. Aquí nos dan la condición logaritmo de 12 en base 16 igual a 1 sobre 2a. De acuerdo a esto se nos pide calcular el logaritmo de 48 en base 12. Lo primero que vamos a hacer aquí es trabajar la condición. Vamos en la condición a trabajar el cambio de base y lo haremos en el primer miembro. Si nos fijamos ahí, la base es 16. ¿Y por qué queremos cambiar la base? Porque el logaritmo que nos piden calcular está en base 12. Así que este primer miembro de la condición vamos a transformarlo a base 12. Procedemos. En el numerador colocamos logaritmo de base 12, que es precisamente a la base que queremos transformar. Y en el denominador también, esto es según nuestra propiedad. Ahora, el número o argumento del logaritmo numerador, pues viene a ser el mismo número o argumento del logaritmo a transformar, que aquí es 12. Y el número o argumento del logaritmo denominador viene a ser, de acuerdo a nuestra propiedad, la base de nuestro logaritmo a transformar, que aquí es 16. Ya tenemos entonces transformado a base 12 el logaritmo de 12 base 16. Si nos fijamos en el numerador, tenemos logaritmo de 12 en base 12. Nosotros sabemos por propiedad que el logaritmo de un número, cuya base es igual al mismo número, resulta pues ser igual
a 1. Ahora vamos a aplicar producto de extremos igual a producto de medios. El 2a que está dividiendo en el segundo miembro pasaría a multiplicar con el numerador del primer miembro. 2a por 1, 2a. Y el denominador del primer miembro pasaría pues a multiplicar con el segundo miembro. Tenemos entonces 1 por logaritmo de 16 en base 12 es igual al logaritmo de 16 en base 12. Ahora nos vamos a concentrar en el segundo miembro de esta ecuación. Allí veremos al número o argumento que es igual a 16. Lo vamos a expresar en forma de potencia, pero lo haremos de manera conveniente. Aquí el 16 lo vamos a expresar como 4 al cuadrado. Insisto, esta expresión es conveniente. Ya veremos por qué. Aquí vamos a aplicar nuevamente la propiedad que es el logaritmo de una potencia. Esta propiedad dice que el exponente del número o argumento, que aquí es 2, pasa a multiplicar en esta ocasión al logaritmo de 4 en base 12. Ahora en nuestra ecuación tenemos tanto en el primer miembro como en el segundo miembro al factor 2. Entonces simplificamos el factor 2 del primer miembro, hacemos lo mismo con el factor 2 del segundo miembro. Y es así como quedaría expresada nuestra condición. A igual al logaritmo de 4 en base 12. Según esto, debemos ahora calcular el logaritmo de 48 en base 12. Si nos fijamos, tanto la condición como la pregunta que vamos a responder tienen los logaritmos con la misma base. Y eso fue el propósito para usar nuestra propiedad. Ahora vamos a descomponer al número o argumento de este logaritmo, es decir, a 48. Y la descomposición que vamos a hacer aquí va a ser una descomposición conveniente. 48 lo descompondremos como 4 por 12. Nos conviene hacer esta descomposición, ya que en nuestra condición aparece logaritmo de 4 en base 12. Y precisamente en un proceso anterior a esto, hacíamos que el 16 se exprese como 4 al cuadrado, con el único objetivo que aquí quede el número 4. Hemos logrado nuestro propósito, así que continuamos. Tenemos en el segundo miembro de esta igualdad que estoy indicando el logaritmo de un producto de 4 por 12 en base 12. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto, de esto se convierte en la suma de logaritmos, de esta forma. Logaritmo de 4 en base 12 más logaritmo de 12 en la misma base 12. Y si nos fijamos ahora en esta nueva expresión, nos daremos cuenta que logaritmo de 4 en base 12 equivale pues a según nuestra condición. Así que procedemos a hacer el reemplazo respectivo. Aquí tenemos entonces ya el a dentro de nuestra solución. Por otro lado tenemos al logaritmo de 12 en base 12. De acuerdo a la propiedad del logaritmo de un número, cuya base es igual al número, resulta esto 1. Quedándonos finalmente que el logaritmo de 48 en base 12 sería igual a más 1. Esto ha sido todo por hoy, apreciados amigos, y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.